Josefina. Lo tenemos aquí en cuerpo presente. Cuerpo presente. Quería venir, ¿eh? Nicolás me preguntó, ¿viene o no viene? Quiero ir, como que ya echa de menos venir a una radio y no estar en el teléfono hablando, imaginándonos Como la cara de no, usted. Así y que como está bien feliz. tortico, Sí, ¿no? como, Sí, como con no. la mano así. Y además Por lo con la tentación de buscar un papel. Obvio, y además con lo hago en la casa, parece un cabrón chico me grita, entonces aquí estoy, tranquilo y en paz y viéndoles las caras, muy contento. Oye, ¿idea mía o querías opinar Ay. No, a los respecto temas a la anteriores? Araucanía, sí, obvio que sí. Varias cosas, algo dijo la Josefina, es verdad que en algunos lados el Estado ha abandonado territorios, no decirlo no es pecado, yo creo que al revés, creo que reconocerlo es parte del drama que estamos viviendo. Y también es verdad que hemos caído en una especie de relativismo moral, pero también político respecto a cómo juzgamos estos hechos. Aquí cuando alguien dice que alguien acusado por una sociedad democrática a través de sus tribunales de delito asociado a narcotráfico es un preso político, lo que está diciendo es que básicamente él es el juez y no quienes las instituciones democráticas lo decimos. Y también nos ha pasado, me voy a pegar un salto, pero creo lo mismo, con la situación de los indultos después del estallido social y la gente que saqueó locales y alguien levanta la mano y se sabe que yo creo que esos son presos políticos y aunque lo diga el derecho, lo diga la institución, lo digan los organismos internacionales que no son, yo lo califico. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos dos problemas juntos. Voy a partir por el segundo que dije. El primero, el relativismo de la política respecto a hechos como estos. En sociedades democráticas hay alguien que juzga y alguien que condena y hay instituciones que hacen cumplir lo que ellos determinan, que son los tribunales de justicia, y veo mucha tentación en el sistema político de algo que era común en los 60, de creer que ellos califican los hechos. Indultos para los que saquean o presos políticos para aquellos que han sido acusados por narcotráfico. Y hay que ser súper enfático y decir que ese es el primer riesgo para la democracia. Claro. Porque si el juicio lo haces tú, Claro. todo es relativo, porque a lo mismo, yo puedo decir mañana que alguien que roba un auto, bueno, lo hizo por causa ideológica, porque él quería hacer justicia para los pobres, etcétera, y vas dando y generando una señal de impunidad que es muy peligrosa para una sociedad democrática. Y yo he sido súper Tú sabes que los movimientos, los tupamaros, los montoneros, el MIR, etcétera, por ejemplo, cuando asaltaban un banco ellos hablaban de recuperaciones. Bueno, ojo que estamos Hacían bien en el borde. recuperaciones. Yo estaba en la Plaza Rancagua ayer o antes de ayer y apareció un gallo gritándome y quería funarme y me pasa a pie al revés, que yo me devuelvo en general, no me arranco cuando me funan y lo que él me decía es que yo no tenía la legitimidad ni la democracia chilena ni las instituciones para determinar que esos héroes de la patria que habían saqueado eran o no presos, tenían derecho a no ser detenidos, porque ellos habían conseguido la Constitución. Yo decía, perdón, pero con todo respeto, pero ¿por qué tú tienes más derecho que una sociedad en su conjunto en sus tribunales para determinarlo? Y él estaba convencido de que él tenía el derecho de calificar esto. Sabe que él no es delincuente. ¿Por qué no? Porque yo lo creo, porque él logró que yo tuviera una sociedad más justa. Y decía, está bien, pero eso se llama autotutela, es volver a la época de las cavernas. Pues si cada uno determina qué es justo y no es justo, se acabó el derecho, se acabó la democracia y se acabó el Estado de Derecho, que es muy de los 60, Nico. Eso es lo que quería llegar, Claro, porque así se validaron acciones terroristas, antiestado, etcétera. Claro, es que ahora hay muchas críticas que también apuntan justamente a los tribunales de justicia. Uno, por estas decisiones de, por ejemplo, darle la libertad a personas como Jorge Huenchullán, o la demora que ha tenido también en juzgar a estos presos de la revuelta, entre comillas, y esta lentitud y todo lo que conlleva la presión preventiva. Sí, pero por lo mismo, y ahí va a ser final, y por lo tanto tenemos que corregir y mejorar cómo funcionan las instituciones y no debilitar y poner en descrédito las instituciones y autojuzgar, porque si no, nos pasa el caso de Brasil. Claro. O nos pasa el caso del MIR y los Tupamaros, que todos empiezan a decir, bueno, entonces yo impongo la ley. Si son los tribunales los que lo hacen, si lo hacen mal, bueno, corrijamos las instituciones para mejorarlas, tenemos que perfeccionarlos, pero el error que estamos cometiendo en democracia, y lo digo con cierta tentación del mundo de izquierda particularmente, y algunos sectores de ultraderecha también, es que estamos relativizando quién juzga, quién determina en una sociedad democrática el valor de las instituciones. Y eso está provocando esta especie de caos social, que alguien en la Plaza de O'Higgins, de Rancagua, te dice, ¿sabe qué? No son los tribunales ni usted, maldito opresor, el que determina quién es lo justo y no justo, soy yo, y así sucesivamente. No es los tribunales o la policía de investigaciones quien determina qué delito cometió la persona que lo estamos persiguiendo, sino que soy yo, la comunidad de Temucuicui, que dice la condición que tiene. Entonces, cuando hacemos eso,
caemos en un problema democrático profundo. ¿Y por qué lo digo? No lo digo como político, porque me encantaría ver una sociedad democrática en que todos los líderes democráticos tenemos este consenso mínimo. Y no es así. Si ese es el problema, lo tuvimos durante todos los 90. Un gobierno centroizquierda como presidente don Patricio Aylwin perseguía sin duda el movimiento Lautaro si era necesario para proteger la democracia, por más que justificaran que perseguían a aquellos que atacaron los derechos humanos en la dictadura, pero se entendía que eso lo hacían los tribunales y no ellos. Y hoy día, en el siglo XXI, con una democracia funcionando, hay algunos sectores políticos que terminan justificando esto. Eso es lo que me da miedo, o diciendo que hay que indultar, o diciendo que da lo mismo, o diciendo que lo que tenemos que hacer es acuerdos y no hacer que las instituciones funcionen. Pero, Sebastián, pero en ese sentido a mí me llama poderosamente la atención, y ya que estamos tocando el tema, porque tú recordaste el gobierno de Patricio Aylwin, y en el gobierno de Aylwin, por cierto, que se persiguió al terrorismo, pero también el gobierno de Patricio Aylwin fue víctima de terrorismo. Primero que nada fue el asesinato de Jaime Guzmán, pero hay otros eventos que no se recuerdan demasiado, como un atentado a Luis Pareto, entonces intendente de Santiago, que terminó con la muerte de 2 o 3 de sus escoltas. Un hecho sangriento, muy violento, perpetrado por el Lautaro. Es decir, estos mismos grupos, o sus escisiones anteriores o posteriores, también atentaron contra esa propia democracia, y hoy día se mira todo con el sesgo y con el tamiz de lo que pasó en el gobierno, en la época de la dictadura. ¿Cómo el gobierno Pinochet? ¿Qué nos pasó como observador de la política y qué se puede hacer desde la política para recuperar esa mirada? Yo creo que perdimos las convicciones democráticas. Muchos han perdido las convicciones democráticas, han dejado de creer que la institucionalidad es la forma para resolver los problemas de las personas. Y por lo tanto tú empiezas a poner en duda, y lo digo particularmente en ciertos sectores de izquierda, lo digo abiertamente, no por eso probablemente yo me diferencio. ¿Y eso se pasa porque se dejan llevar por la turba de la calle, por falta de coraje político, o porque de verdad había una evolución quizá en los términos y en las percepciones y convicciones de estas personas? Yo creo que son dos cosas. Lo primero, cuando uno no puede construir mayorías sólidas, empieza a echarle la culpa al empedrado, que son las instituciones, y entonces empieza a buscar finalmente la movilización violenta como forma legítima de alcanzar lo que no logra. No sé si te has dado cuenta, pero estos días he visto unas declaraciones de locos, como diciendo, bueno, lo que conseguimos con algunos constituyentes, lo que conseguimos con violencia, no, lo conseguimos en un acuerdo democrático, pero él sigue creyendo, lo digo por Atria, que lo consiguió la violencia y no lo otro. Y por lo tanto, hay son tenues las convicciones democráticas. Tiendes a creer que finalmente es la violencia la que consigue los objetivos y no el acuerdo democrático. Y lo segundo que ha pasado, yo voy a decir algo, yo soy un amante de las redes sociales, pero también se ha provocado una especie de jauría intelectual, como que el que grita más fuerte impone las condiciones. Y eso ha cambiado la lógica de las prioridades. No el que más necesita el que es prioridad, sino el que más grita. Y hay una cosa como de ola loca. Hoy día, si yo me meto a mi Instagram, yo ayer di una declaración bien fuerte diciendo que se tiene que dar el toque de queda, y a los que hay que restringir son los que no se vacunan, sus libertades, y tengo, los antivacunas, pero tener 3.000 comentarios en contra. Y si yo creyera que ese es el mundo, diría que todo Chile es antivacunas porque tengo 3.000 comentarios, y hay algo de la clase política, la falta de calle, la falta de meterse a la población, de entender que ahí el narcotráfico es el dolor, o de meterse a la zona cero en Santiago y darse cuenta de lo que es un saqueo, que le ha hecho entender que más bien es el que más ruido hace en las redes sociales al que hay que responder. Lo digo bien abiertamente, no solo falta calle, es falta de entender el problema desde el territorio para darte cuenta que el problema de la ausencia de Estado en las poblaciones tiene que ver con los narcos, o en Temucuicui tiene que ver con el narcotráfico, y por lo tanto lo que necesitamos es más Estado, más ejercicio de la fuerza legítima del Estado, imponer las condiciones del Estado de Derecho y no al revés, pero la jauría muchas veces de las redes sociales te hace confundir las prioridades. No sabes cuántas veces en el Congreso como ministro me decían que lo que los chilenos querían, y yo les decía, no, si no hay ni un dato que me diga eso. Los chilenos, lo que usted me está diciendo es lo que dice en Twitter, no necesariamente es lo que los chilenos quieren, es lo que más ruido y moviliza las redes sociales, lo que está imponiendo las condiciones. Y eso te hace perder las convicciones democráticas, porque si crees que los antivacunas son mayoría en Chile y que son buenos, probablemente hay varios políticos que están viendo mi chat hoy día o mi Twitter y están diciendo, no, tenemos que oponer, tenemos que dejar que la gente, no ponerle restricciones a los antivacunas, porque eso es lo que está de moda. Y ahí hay un problema también de convicciones democráticas, o defender principios y no causas. Ahora, te contestaste solo, porque yo te iba a preguntar, a propósito de,
Esto me pasó en el debate, se dieron cuenta que yo tomo mucha agua y me pusieron un vasito así y tomaba agua. Está cero sin uso. Ese está cero sin uso. Siempre tomo mucha agua. Por si alguien no está viendo el streaming, se había acabado el vaso de agua Sebastián Sichel y me habían puesto uno a mí, se lo pasé a él. Y está 0 kilómetros. Es que en el debate me hicieron memes por esto, porque me pusieron un vasito así y a la primera ya me lo había tomado entero. Y me dan, Lo tendremos. Cierta ansiedad. cierta ansiedad. No, tomo mucha agua, no es ansiedad, tomo agua como loco, tomo como 6 litros al día. Bueno, está bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos a hacer el refil. Oye, pero en ese sentido, Sebastián, yo te contestaste solo, pero quiero volver sobre el punto. A nosotros en los medios, yo no tengo redes sociales, no participo de ellas, me las mandan cuando hablan de mí o cosas interesantes, pero bueno, no es nada interesante que hablen de mí, pero en fin, cosas que me pueden interesar, y tengo grandes colaboradores, reporteros en Twitter que me mantienen más o menos al día. Pero desde los medios, desde las redes, de repente no tenemos ese contacto que los políticos tienen con la calle. Y tú hacías esta analogía de que 3.000 personas son antivacunas, parece una brutalidad, entonces hoy día hay que salir a hablar a favor de los antivacunas. Eso, tú cuando vas a una feria, cuando recorres, cuando estás con la gente, ¿eso es distinto? O sea, ¿tú crees, o también hay una trampa en que los medios y las redes estamos conduciendo en una determinada dirección? Sí, muy distinto. Tenemos una política mucho más polarizada, unas redes sociales mucho más polarizadas que la sociedad democrática. Luego te voy a explicar cómo se lo expliqué a la Bárbara, mi mujer, ayer, porque ella se asusta, porque claro, hay un video viralizando que alguien me funa y yo voy y le respondo y le digo, Bárbara, yo salgo y camino y me meto, de verdad, estuve en un campamento, no sé qué, y de 1.000 personas que me dicen cosas legítimas, positivas, en el sentido legítima de que me argumentan o me felicitan o me dicen algo en contra, solo uno grita. El problema es que nos quedamos con el grito y la Bárbara está asustada porque cree que todo el mundo grita porque eso es lo que se masificó en redes. No sé si me entiendes la lógica. No, perfecto. Hay una sociedad mucho menos polarizada con mucha demanda de soluciones. Eso lo creo profundamente. Mucha, probablemente por postergación, pero hay una política muy polarizada, porque obviamente, y algo que debería, está para estudiarlo, lo voy a pedir ahí a los que hacen investigación con nosotros lo vean, que se ha ido exacerbando post-estallido social del 18 de octubre, porque salieron menos los políticos a la calle, no se atreven a salir. No, claro. Y por lo tanto ya no van a la población, no van al campamento, van con resguardo y por lo tanto van perdiendo cada día más esa proximidad cotidiana con las personas. Probablemente los alcaldes lo siguen teniendo los concejales y por eso tienen más sentido común en general que los parlamentarios y que aquellos que estábamos en el Poder Ejecutivo, porque al perder ese feeling cotidiano y solo hablar entre políticos, solo escuchar redes sociales, siente que estamos en una especie de nueva guerra fría y que hay que tomar posiciones radicales y que hay que legitimar esas posiciones radicales, pero tiene que ver con la pérdida esencial de ese contacto cotidiano. Algo por el estallido social y algo, la verdad, por una especie de club que se generó en la política que se autogestó, porque se acostumbró finalmente a la conversación encerrada o ombliguista respecto a lo que ellos pensaban y no a la cotidianidad de los chilenos. Y la red social que además te muestra lo que tú quieres leer, porque tiene el algoritmo que finalmente te va reafirmando tu propia convicción. Sesgo confirmación. Sesgo confirmación, claro. Ahora, y en ese sentido, ¿no estará, otro de los temas que queríamos plantearte, ¿no estará pasando un poco aquello, bastante de aquello en la convención constituyente? Hay harto de los mayonesos de los mayonesos de los 70, la idea de hay más espíritu revolucionario y de contradicción dentro de esas cuatro paredes que en la sociedad democrática que quiere una constitución. Entonces, cuando la gente quiere que le refunden el país. No, yo creo que no, y lo he investigado harto. Pero créeme que llevo años en esto, antes de ser ministro de Giro País. Si hay algo que yo he visto, nosotros hicimos una pregunta el 2009, que era bastante, cuando estaba en Giro País, que era bastante iluminadora en esto. Tú le decías, mira, usted quiere, si Chile fuera un país, ¿usted quiere demoler la casa y hacerla de nuevo? ¿Usted quiere ampliarla y mejorarla? ¿O quiere básicamente quedarse en la casa que está? Y es la misma sensación que tenemos todos. Todos queremos ampliarla y mejorarla. Es casi de sentido común. Muchos chilenos de clase media están orgullosos de lo que han construido. Con su esfuerzo han logrado cosas increíbles. Tienen hijos en la educación superior, se lograron comprar su primer auto, hay una generación completa, tiene una casa, tiene un refrigerador. Pero hay una lógica estigmatizar, de decir, oiga, sí, usted consiguió todo eso, pero mire cómo está endeudado. Claro, pero es que ese es el discurso. Yo digo que yo no me compro la superioridad moral de cierto segmento. Voy a ponerlo más ejemplar. Se instaló muy rápido que fueron 30 años y no 30 pesos. Y yo
Absolutamente rechazo esa argumentación. Yo sí creo que fueron 30 pesos, como un ejemplo. Fueron mucho más que 30 pesos, pero fue que no te alcanzaba a llegar a fin de mes, que la capacidad de crecer los ingresos de las clases medias fue más lenta que la capacidad de crecer el país. Fue la falta de un Estado que hiciera mucho mejor su trabajo, que creció, pero que las prestaciones fueron perdiendo calidad. Un ejemplo gráfico. Los tiempos de espera para que te paguen la licencia de Compin, de la Compin, en el siglo XXI, en vez de disminuir, aumentaron al triple. Y eso te demuestra que, por lo tanto, la gente dice, bueno, está bien, mejoró mi vida, mejoró todo, pero cuando quiero que me paguen la licencia me fue. Las colas en el registro civil hoy día son mucho más largas que hace 10 años. Por lo tanto, hay una sensación colectiva de que lo que te falta son ingresos, son trato del Estado, por supuesto abusos de mercado, pero no necesariamente que quieres perder lo que conseguiste porque lo conseguiste por tu lucha y por también lo que consiguió Chile. Y falta de relato nuestro, lo digo del centro o de la centro derecha en Chile, fue tener una capacidad de respuesta a ese diagnóstico que era la celeridad de algunos cambios y no la idea de la refundación que se instaló tan rápido. Ahora, hay algo de los 30 años y de la refundación que no creo que sea una refundación tan profunda y que se revela también en las primarias con la elección justamente tuya y de Gabriel Boric, que de alguna manera se le cierra la puerta a los rostros de los 30 años. Y me refiero sobre todo a Joaquín Lavín, que habiendo estado siempre arriba en las encuestas, mostrando un montón de logros, de que hace bien las cosas, probablemente el Compin de Las Condes paga más rápido, o sea, una comuna que funciona, igual la gente se inclina por ti. ¿Por qué? Porque representas la renovación, porque eres un rostro nuevo, distinto, que viene de otra parte. O sea, también hay un castigo a esos 30 años y a esos rostros que estuvimos acostumbrados a ver durante todo ese tiempo. Sí, pero sí, tienes toda la razón, Josefina, pero no sé si es el castigo de los 30 años o algo que pasa hasta en un equipo de fútbol, pues si tampoco es normal o natural que yo a los 11 años viera los mismos políticos que a los 44. Si lo que pasa es que en Chile nos acostumbramos a eso, si esto pasó en Francia, pasó en Canadá, si es obvio, si lo que pasa es que nuestra clase política ha tenido poca capacidad de regeneración rápida. Mi abuelo tenía una frase maravillosa en eso, me decía el 73 yo apagué la tele y había unos políticos y la aprendí en el 89 y vi a los mismos políticos 17 años después. Y la verdad yo le respondería sí, yo la aprendí en el 89, yo vivía acá en Las Condes en Colo 9000. Y el 92, el que me entregó mi diploma de mi beca, era Joaquín. Lo quiero mucho, pero hay algo contradictorio en la falta de regeneración de la política, pero no tiene que ver con los 30 años hacia atrás, sino la incapacidad misma de la política de interpretar el siglo XXI. Y cada uno se convence de su propia idea, pero ratifica mi propia reflexión, que es si lo que la gente quiere es que el país siga evolucionando, haciendo reformas, cambiando para adaptarse a esta nueva sociedad, y por lo mismo, igual que el conductor de un bus, no quiere que siga conduciendo el auto, el mismo que conducía un auto del modelo 90, que es bastante natural. Si lo raro, y aquí viene la crítica, ¿no? ¿Por qué no pudimos hacer muchos de esos cambios? Probablemente, Josefina, porque la reflexión de esa clase política de los 90 estaba en otro estadio, valiosa, rica. Cada vez que digo esto, la Mariana Ailun se enoja conmigo, me dice, los políticos de los 90 logramos grandes cosas, ¿verdad? Pero también tiene que ver... Y vieron otro contexto, no, pero vieron un otro contexto de fragilidad democrática. Y yo soy un orgulloso de esa generación política, pero la pregunta es si ellos son la respuesta para el siglo XXI y naturalmente no lo son acá. Espérate, no lo son en Uruguay, que es lo que estábamos hablando con la Cayo Pou, no lo son en Francia, que son todos, no lo son en Nueva Zelanda, puros presidentes de mi edad, o menores que yo, o mayores que yo, pero entre 40 y 50 años. Si en Chile todavía vivimos atrapados en una generación cercana a los 70 años que tiene otros dilemas. Y ojo que voy a decir algo bien directo, Tonico, yo lo veía en el Congreso, y que además sigue peleando por las peleas que tuvieron en el pasado y por lo tanto no los permite avanzar. Tú discutes de pensiones 5 minutos en el Congreso, y yo era ministro de Desarrollo Social, y a los 3 minutos salía Pinochet o Allende, o el sistema, o lo que ustedes hicieron en el 82, y nadie ponía la solución, sino que mucho más bien los traumas del pasado. Creo que esa es la conversación. Y por lo tanto, o aparecía la discusión que ya a esta altura es pasada de moda, pero tan cotidiana en la política, así el Estado, el mercado, más Estado, que son discusiones que el mundo superó, pero que la política chilena no puede superar probablemente por un trauma generacional que tiene esos conflictos mucho más a flor de piel que las tengo yo. A mí, en la realidad, en algunos grados será el Estado, en otros el mercado, cuál será la solución más práctica. Hay otro tipo de discusiones que están sobre la mesa que podemos poner en la agenda y que creo, eso es lo que pasó por lo menos con la votación, interpretan más al que está en Conchalí, está mirando la tele y dice, mira, Sebastián está hablando del cambio tecnológico, del tema ambiental, mira, está preocupado, me da lo mismo si la educación es particular, subvencionada o municipal, lo que quiero es que sea buena para mí, no tiene este trauma. Hay algo ahí de ese cambio de conversación que es el cambio de época que estamos viviendo.
Sebastián Sichel hace 4 días, el lunes, sentado en esa misma silla, exactamente en esa misma silla, en ese mismo lugar, José Antonio Kast dijo que en la papeleta de la elección presidencial hasta ahora no hay ningún candidato de derecha y que él va a ser el único candidato de derecha. La derecha no tiene candidato, Sichel se derechizó, la derecha se movió hacia Sichel. Pero primera cosa, si alguien quiere tener un presidente que sea solo de derecha y una coalición que sea solo de derecha y tener pura gente que piense igual, probablemente José Antonio Kast debería ser su candidato. Lo digo en positivo. No, pero más No, allá pero de lo tú de dijiste Kast. que no era de derecha. Por eso, en ahora el voy debate. a la segunda Claro, reflexión. ese es el punto, claro, Voy a la segunda reflexión. No, sí, por eso, pero básicamente él tiene un proyecto político que se para otra vez en un nicho y que no construye mayoría. La crisis de Chile es construir mayoría. Yo soy una persona de centro. Lo he sido siempre, lo he dicho abiertamente, llevo años en esto, me peleé en su minuto cuando siento que se polarizó el sector en que yo estaba y por lo tanto soy una persona de centro en una coalición de centro-derecha que orgullosamente empiezan líderes de la UDI y terminan, no sé si soy yo o hay alguien más allá, pero probablemente hay alguien más allá que me está apoyando y que muestra la posibilidad de generar gobernabilidad dentro de esa diversidad y además en una primaria amplia y mayoritaria, fui elegido para conducir esta coalición. ¿Qué es lo que pasó? Puede que la misma gente de centro-derecha haya querido elegir a otro, pero esa misma gente de centro-derecha optó bastante mayoritariamente, en este caso, porque el liderazgo de esta coalición lo tuviéramos nosotros. Esa es la gracia, y creo que es la principal diferencia que tengo con lo de José Antonio. Primero, es que yo lidere esta coalición no es una decisión a dedo de alguien. Que la coalición de centro-derecha esté liderada por alguien de centro es por los mismos votantes de centro-derecha que concurrieron a la urna y dijeron esto. Entonces, no es que yo diga que no es lo que soy, sino que es una decisión democrática, y lo hablamos harto con Joaquín el otro día, que tomaron los chilenos y lo hablamos con él directamente. Me decía, mira, sí, eso pasó, y qué bueno que sea así, porque demuestra nuestra capacidad dentro de una coalición amplia que tengamos liderazgos reconocidos por los mismos votantes de centro-derecha. Y es distinto. Es así, pero yo represento una coalición que está en el centro, la centro-derecha, y que además creo que es sano para la democracia. Esa es la segunda reflexión. Yo no creo en sociedades polares de nicho con gobiernos de minoría. Yo creo que la crisis de Chile también tiene que ver con la gobernabilidad y la capacidad de construir grandes mayorías. Yo iba a los debates de mi coalición y estaba orgulloso de que hubiéramos 4 con diferencias dentro de una coalición que busca representar a la mayoría de los chilenos. Si los presidentes de pocos, los presidentes que no quieren ser de todos, los presidentes que solo quieren representar una mirada o una sola forma, le hacen mal a las democracias. Los presidentes tienen que aspirar a ser presidente de todos los chilenos, a construir y representar a las grandes mayorías de los chilenos y tener la capacidad de gestionar intereses diversos para encontrar mejores soluciones para el país. ¿Están las antípodas de lo que cree José Antonio? Probablemente, pero es así. Yo no voy a pelear por quién es el más de derecha, como no peleaba el otro día por quién es el más de izquierda, porque creo que desde ahí no se construyen ni la gobernabilidad ni los acuerdos para una sociedad que tiene que salir de una crisis profunda que está viviendo. Sebastián, tú durante las primarias pediste libertad de acción para los militantes. Hoy la conversación se traslada porque es justamente José Antonio Kast quien está pidiendo esta libertad de acción para los militantes de los partidos de Chile Vamos. Y bueno, se han pronunciado los partidos y dicen que no, que tienen que votar por ti, que ese es el compromiso, pero tú dijiste que te importaba poco y nada. Es que son dos reflexiones, José. ¿Cuál es la conversación con el mundo político que también es necesaria? Claro, pero mira, yo lo hablé ayer con Pancho Chaguán, son dos reflexiones. Yo fui a la primaria y por lo tanto es muy distinto a la situación de José Antonio. La pedida de la libertad de acción dentro de una primaria tiene que ver con un independiente que iba a pasar lo que pasó. Esos mismos que no le decían, no podemos apoyar a Sebastián hoy día, son los que más apoyan a Sebastián Sichel, porque obviamente ganamos esa primaria. José Antonio decidió tomar el camino propio, solo, sin primaria, sin legitimidad democrática para su elección, etcétera. Bien, legítimo. Si algunos parlamentarios de Chile Vamos quieren apoyarlo, a mí, cuando digo lo mismo, es bueno, creo que están en la coalición equivocada porque aquí resolvimos algo democráticamente y quizás deberían ir en la lista parlamentaria de José Antonio Kast porque es otro proyecto político. Pero yo no voy a andar persiguiendo a esas personas, lo que creo que tienen que cuestionarse algo mucho más profundo, que no es lo mismo que pasaba en la primaria. Cuando alguien de RN decía yo quiero apoyar a Sebastián Sichel, la respuesta obvia era apóyelo si después el 19 va a tener que apoyarlo. Ahora es muy distinto porque va a ir en una lista parlamentaria distinta con un candidato distinto. ¿Pero por qué me da lo mismo? Porque creo que también es un asunto de convicciones. Yo soy liberal, si la persona no quiere estar en esta coalición, apoyar a este candidato, está bien. Sí quiero ser bien preciso en eso, Josefina, y me lo dijo ayer Francisco Chaguán porque me dijo, oiga, pero no hay nadie RN apoyando, estas son las especulaciones de los medios también. Todavía no hay ninguno que haya dicho yo apoyo a José Antonio Kast. Me dijo, no te hagas cargo de una noticia que fue un trascendido, porque efectivamente la Camila Flores lo desmintió, Mellado lo desmintió, los Durán, todos los que salieron nombrados tampoco lo dicen. Sí, ¿Ah? pero Jürgensen. Pues, pero es que no son, sí. independientes. No, Jürgensen Urrito renunció a Coechea, Sí, renunció se a renunció a René, René. No, sí. los únicos dos que lo estaban apoyando ya renunciaron legítimamente y deberían ir en las listas de
de José Antonio Caz, que es lo que estamos diciendo. Bueno, usted es independiente, tiene toda la libertad para ir a la lista, pero de los militantes que están ahí no he visto ni uno que me lo haya dicho, pero si aún así fuera, lo lógico es que él fuera en la lista de José Antonio Caz. Y más raro va a ser, usted, yo apoyo a José Antonio Caz, pero él lleva una lista parlamentaria y hay algo que no se entiende que es muy distinto a lo de la primaria. Independiente de quién sea electo, la gran batalla que se va a vivir, bueno, no me carga hablar en términos bélicos, pero el gran test, sin duda, es la elección parlamentaria. Hay ahí un test muy importante, porque el parlamento que venga va a ser el que va a tener que materializar en leyes la nueva constitución, y es el que va a tener que optar o por seguir por esta suerte de parlamentarismo de facto hasta que no haya una nueva constitución, o ser colaborativo. Y hay quienes desde el mundo de la derecha que está más tradicional, dicen Sichel da lo mismo, lo importante es la elección parlamentaria. Hay un contrasentido, porque si no tienes un buen candidato no consigues una buena lista parlamentaria, pero se empieza a dar esa lógica de que Sichel es uno más, es un candidato descartable, es lo que le hicieron a Vigi, soy cito textual, lo que le hicieron en su minuto a don Arturo Alessandri, lo que le hicieron, comillas, a Lorenz Goldborn, y que por lo tanto la derecha en algún minuto se va a deshacer de ti porque es lo que corresponde, porque tú eres un invento. Me encanta eso, porque esa es la típica reflexión en un salón, ya no es el Club de la Unión, pero en un salón en el golf, no voy a decir la dirección. No, esto que te estoy citando ocurrió en un Zoom. Ya, muy bien, ya me apareció el nuevo salón, el salón moderno. No, lo primero está bien, pero es raro ser un invento cuando ganaste una primaria con la mitad de los votos entre 4 candidatos. Y por lo tanto, el invento, más bien, no soy un invento de su fábrica del poder que dice, él era nuestro candidato. No lo soy. La verdad creo que no soy particularmente, no sé quién está en tu Zoom, pero decir, no soy un invento de ellos. Ninguno de ellos me dijo, usted tiene que ser candidato, fui un ministro bien evaluado, fueron los ciudadanos los que me hablaron bien, después el banco fue bien evaluado y algo pasó. Si tú tenías esta misma reflexión, Nico, antes de que empezara la primaria, la conversación que escuché tantas veces era, pero ¿cómo voy a ser candidato si no tiene una posibilidad, no están los partidos, no están los poderes factores? Me decían todos estos discursos, sí, está bien, pero creo que la gran gracia de la democracia es que no se define en ese Zoom, sino que lo definen los chilenos con su voto. Lo mismo probablemente le pasó a Gabriel Boric. Estas conversaciones pasan y todavía hay alguien que cree que esto es como se controla de una nave de control y no es así. Gracias a Dios, la democracia sigue siendo el legítimo ejercicio de los derechos de los ciudadanos a decir quién lidera la coalición. Pero después la reflexión más profunda del Parlamento me la compro, pero ya que tú sabes mucho de historia y a mí me gusta mucho la historia, las grandes mayorías parlamentarias en Chile siempre han estado construidas en torno a un presidente de la República que lidera ese cambio. Eduardo Frei Montalva en 64, la gran mayoría que obtuvo la del año 65 fue porque arrastró esa mayoría. El gran triunfo de la centro derecha en Chile fue asociado a Joaquín Lavín 99 en la elección parlamentaria posterior. Entonces, además es disonante cognitivamente, no funciona porque en general las listas parlamentarias, sobre todo cuando son elecciones simultáneas, están íntimamente ligadas a la elección presidencial. Pero ahora el sistema favorece más la dispersión de votos. Por eso, y hay una reflexión 2, que aquí sí viene. Yo sí quiero construir una gran mayoría parlamentaria y creo que esta depresión como media endógena que tiene el mundo de la centro derecha de ser un tercio, un cuarto, un quinto, yo traté de cambiar la curva con la primaria, lo demostramos. A mí todo el mundo me decía van a votar 800.000 personas en esa primaria, 700.000, los más optimistas, los más pesimistas, y votó 1.300.000, poquito menos que en la otra primaria. Sí. Y eso demuestra que cuando tú tienes liderazgos nuevos, capacidad de interpretar a la sociedad, tener una agenda de futuro, sí puedes convocar a gente. Entonces, más que estar en esta depresión continua, de que vamos a hacer un tercio, un cuarto, un medio, de que en realidad Sebastián lo tenemos ahí, pero no, lo importante es que tengamos un parlamento de derecha, yo le diría, mire, es bueno que tratemos de ser mayoría en Chile, es bueno que tratemos de garantizar gobernabilidad, es bueno que tratemos de interpretar, no a los partidos o no a esa elite, sino a una persona. Voy a poner otro ejemplo, de Independencia que prende la tele hoy día y dice, estos gallos me van a dar una mejor vida que la izquierda o no. Y que eso es la opción de hoy día, no es si estaban donde estábamos en la dictadura, o si éramos derecha o izquierda, si votábamos por decir no, la opción del chileno medio hoy día es bastante razonable y de sentido común. Ahora, pero un poquito prende la tele y dice, Boric o ¿no? Sichel, ¿quién me garantiza mejor vida para los próximos 4 años hacia adelante? Y espero que eso seamos nosotros y que no caigamos en esta idea de la resistencia, de defender lo que creemos y que no tengamos la capacidad de interpretar a ese chileno y decir qué es lo que creemos para hacerle una mejor vida después de 4 años. Pero en ese sentido, ¿hay capacidad de hacer esa promesa? Quien gobierne Chile va a encontrarse un país con un 40% de déficit fiscal, endeudadísimo, con un país además muy
iba a decir mal acostumbrado, pero es esa cosa patronizing de uno, digamos. Un país en el cual eventualmente se cambió la definición de que el Estado no era asistencialista y convertimos el Estado en asistencialista, y ha sido así no solo los últimos 18 meses, sino que lleva un buen rato en esa lógica. Es una tendencia que va a ser difícil de romper, y que no es que uno la tenga que romper por un capricho, es porque no hay plata. No hay con qué sostenerlo. Tú mismo pediste Entonces, que se alargara el IFE. claro, claro, y en ese sentido tú mismo has planteado la prolongación del IFE, pero ¿es prorrogable esa condición? ¿Es factible esa promesa? Claro, al fondo y a la forma, el fondo, para después ir a lo del IFE. Por supuesto. Si eso es probablemente mi gran cambio de época con esta élite que está deprimida profundamente porque cree que el país se acabó, y yo creo que lo mismo le decían a don Arturo, yo creo el año 32, cuando asume después de la anarquía, y la reflexión, Arturo Alessandro, la reflexión es, depende, pues si logramos hacer los cambios en paz, en libertad, si hacemos transformaciones bien hechas, yo creo que el país sale de la crisis. Yo no tengo esta depresión endógena que está comiéndose la elite de que no, que ya se acabó. De hecho, el otro día escuchaba a un columnista que decía eso, y decía, no solo se acabó. Estamos justo en el punto de inflexión, es que si conducimos bien el país, efectivamente vamos a lograr dos cosas: paz social o incorporación de más personas al desarrollo, y también desarrollo. Si justo lo que nos estaba pasando es que lográbamos ciertas tasas de crecimiento o desarrollo, pero teníamos muchos sectores excluidos que también estallaron. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer hoy día es ver si podemos combinar ambos factores. ¿Por qué no lo estamos logrando? Primero, por la incapacidad de ponernos de acuerdo. Y segundo, por la incapacidad de tener mayorías que gobiernen, que es mi gran desafío hoy día. Ser un presidente que represente a grandes mayorías y que construya grandes mayorías en el Congreso hacia adelante. Pero creo no solo que es posible, creo que tampoco estamos en un punto de inflexión terrible, y no comparto esa impresión. Creo que hay la típica crisis del cambio. Pues. Estamos en la crisis del cambio, y esto es como Alicia en el País de las Maravillas, que qué camino tomo. Y podemos tomar un camino, que yo creo que es el incorrecto, lo hablábamos, de la refundación, con violencia o más bien con fricción permanente, esto para terminar a los pobres, para terminar la pobreza hay que eliminar la riqueza, claro, para terminar los abusos del mercado hay que reemplazarlo por el Estado, todo lo que no creo, y el camino que espero que nosotros ofrezcamos, que básicamente lo que necesitamos es mejor Estado y mejor mercado, detener la violencia y respetar las instituciones y cuidar la democracia, construir acuerdos mayoritarios y en términos bien concretos, y hacer algo que para mí es vital, una gran lucha contra la burocracia, recomponer nuestra economía basándola mucho más fuerte en emprendimiento, pymes y innovación, y ahí toda una estrategia hacia adentro, y aumentar las transferencias públicas para aquellos que no pueden llegar a fin de mes solo con los ingresos del mercado laboral, bien calculado, mi equipo economista. Pero lo que plantea el IFE actual, el que tú pediste prorrogar, es un IFE universal, no es focalizado para las personas. El gobierno quiere apuntar a eso. Ahora, políticamente no sé cuánto te mueve el piso una determinación así justo en este momento. Es que lo que estamos hablando, y lo estaba hablando con los parlamentarios particularmente, es que tenemos que hacer una cosa, que es alargar el IFE con un IFE laboral de salida, y que esto se vaya transformando en algo que está en mi programa, y que lo hice como ministro, el ingreso mínimo garantizado, en transferencia directa a los ingresos. No podemos pedirle a las pymes, o un mercado que ha estado paralizado casi 2 años, que aumente los salarios, y el Estado va a tener que aumentar transferencias, lo que hicimos con Esteban Jadres y Pato Rojas, Pato Arau, todos los que trabajan en el entorno económico, es decir, cómo aumentando 2.5 del PIB, tú puedes mantener transferencias que aumenten los ingresos de aquellos que viven con menos de 400.000 pesos al mes de manera permanente, pero con responsabilidad fiscal en el mediano plazo. Y sí, se puede. Se puede. O sea, el equipo economista nuestro, que es bastante sofisticado en esto, hemos generado una ecuación en esto, pero también requiere defender algo que se olvidó en la discusión pública, que los que crean riqueza en el país no somos los políticos, no somos los que estamos sentados en esta tribuna, no es el Estado el que distribuye, sino que es gente que se saca la cresta con sus pymes, con su trabajo cotidianamente, claro, y fortalecer muy fuerte eso. Y tampoco son necesarias y solamente las 8, las 4, las 12 familias. No, para nada. No, por eso digo, cuando yo hablo mucho de una estrategia basada en emprendimiento, innovación y desarrollo de pyme, es nivelar un mercado que ha tendido a la concentración y nos ha hecho perder brutalmente capacidad de innovación. Si ese es el problema de la productividad chilena, que es tú pierdes capacidad de innovación cuando tiendes a tener mercados tan concentrados, pero además está ocurriendo un fenómeno trágico para Chile, que ha tendido además a la concentración territorial en espacios urbanos como la región metropolitana, porque tampoco has podido desarrollar empresas fuera del territorio de la Santiago. Entonces, es a cómo mejorar el Estado,
muy fuerte una pelea contra la burocracia. Hay harta de captura política en esa burocracia, pero también hay harta de pérdida de capacidad de atención. Yo no sé por qué los servicios públicos en Chile tienden a estar a las 2 de la tarde. Pero que le parece normal que hay una cola de registro civil y a las 2 cierran y uno dice, bueno, me está tonteando. ¿Y no es más fácil subir impuestos y pedirle a los ricos que se pongan más? Es más fácil ahorrar. Sí, esto me lo enseñó mi abuelo cuando me criaba. Me decía, hay 2 fórmulas de salir adelante. Ojalá ganando más lucas, pero la más eficiente es gastando bien. Y yo creo que el Estado, como ex ministro de Desarrollo Social, gasta mal, particularmente en política social. Por eso creo tanto lo que han hecho los países en vía de desarrollo hacia adelante, transferencias directas al bolsillo de las personas. Tenemos mucho programa público que se queda concentrado en el aparataje del Estado, se duplicaron la cantidad de funcionarios en 10 años, y poco que llegue al bolsillo de las personas. Tú has vuelto a una familia de clase media chilena y le dices, ¿cuánto le llega al Estado al final del día a usted? Y te mira con cara de nada. ¿Cómo estamos haciendo? Hasta previo al IFE. ¿Ah? Previo al IFE, no, por eso estoy hablando previo pero el IFE es transitorio per se. Claro. Y por lo tanto, ¿qué estamos diciendo nosotros? Transferencia directa, evolución del IVA de alimentos y medicamentos a la mitad de la población, como lo hacen otros países. Garantía de la pensión de alimentos, 1/3 de las mujeres cría solo a sus hijos y el padre nunca aparece, y por lo tanto lo que tienes que hacer es garantizarle que el Estado le va a hacer esa transferencia, va a perseguir igual al padre. Sí, porque persiga al padre. No igual. lo va a perseguir, el Estado tiene más información que perseguirlo que la pobre mujer que anda descubriendo dónde vive y qué bienes tiene. Imagínate. Y la tercera transferencia, que fue algo que hice como ministro del ingreso mínimo garantizado. Pero tenemos capacidad con eficiencia del gasto de hacerlo, primero, y segundo, yo lo dije y lo vuelvo a decir, no creo que hay que subir ni los impuestos a las personas ni a la renta, pero hay que avanzar en ciertos impuestos específicos que también cambian conductas, como impuestos a los azúcares y las sales, que es lo que son altamente recaudatorios. Mira lo que está pasando en Suecia o en Nueva Zelanda con esos impuestos, y aquellos productos altamente contaminantes como botellas como las PET, etcétera. Y tú vas viendo lo que recaudan y son mucho más eficaces para recaudar que los impuestos que no deberías subir en un minuto en que tienes que activar la economía y no frenar la economía. Sebastián Sichel, 1.000.000 de gracias por estar esta semana conversando con nosotros. Muchas gracias, qué gusto vernos. Igualmente. Estamos volviendo a vernos las caras. Igualmente.